Tenemos a Francisco Olivares, periodista emérito de Venezuela, jefe de investigaciones, de publicaciones de primer nivel. Realmente, Francisco, una carrera impresionante has tenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte. Bueno, para mí es un placer compartir contigo y también conozco tu trayectoria en medios de comunicación y como periodista, pues es un placer conversar contigo. Un gusto, un gusto. Francisco, ¿cómo estás analizando vos desde Caracas la movilización de la flota estadounidense a las aguas adyacentes a Venezuela y sobre todo el último titular, ¿no? De un ataque a una embarcación que estaría vinculada con el narcotráfico, con el cartel de los soles? Bueno, hay que explicar un poco que ya está no confirmado oficialmente porque eso es muy difícil aquí en Venezuela en este momento que muchas veces no, las informaciones oficiales a veces tardan, no se dan de la manera como uno espera en otros países donde la información fluye normalmente. Aquí a veces es complicado acceder a fuentes precisas, pero ya algunos periodistas, colegas, medios que incluso están trabajando muchas veces desde afuera del país, ya han hecho contacto con la región y familiares de los fallecidos, 11 fallecidos en ese ataque, confirmaron pues, que es un hecho que en efecto ocurrió. Es decir, hay que explicar que esta zona en el Golfo de Paria, el estado Sucre, es la zona oriental de Venezuela que da costa hacia islas del Caribe. Su país más cercano es Trinidad y es una zona que se convirtió en un puerto importante en la salida de drogas del país. Sobre todo, allí el medio de transporte, este tipo de lanchas veloces que se vio en el video Sí. que grabó las autoridades de Estados Unidos, que todos lo hemos visto. Son lanchas muy rápidas para distancias más o menos cortas. Y por supuesto, toda esa droga que sale de esa zona, que ha salido muchísima, está manejada por bandas organizadas. Son poblaciones que tradicionalmente fueron zonas pesqueras, con poblaciones con mucha vida en materia de la pesca, poblaciones muy tradicionales, pero el ascenso de bandas en Venezuela, que es en todo el país, no solamente en esa zona, han acabado con este tipo de poblaciones. Las han destruido, es decir, muchas de sus jóvenes han tenido que o se han incorporado a este tipo de bandas. Y allí esa población sufrió un ataque, un enfrentamiento entre bandas por el control del narcotráfico en esa zona. Eso ocurrió en 2018, fue muy conocido, los medios cubrieron ese evento. Y allí se impuso una de las dos bandas. Ahí operaban dos bandas. Claro. Y esta lancha iba cargada de droga. Entonces, se confirma esta información, se pudo confirmar que en efecto era una lancha de estas rápidas con un cargamento importante de droga. Al mismo tiempo, Esto es lo Francisco, hay un... básico, esto es lo básico que ocurrió allí, ¿no? Claro, no, 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 y quiero llevarlo un paso más, porque quiero mirar la política alrededor, porque el movimiento de la flota estadounidense, que es una flota relativamente chica, vamos a acordar eso, para lo que es Estados Unidos y para lo que es la Armada de Estados Unidos, la Marina, la Infantería Marina. Em, pero era algo que no se hacía desde hacía mucho tiempo. El Comando Sur realmente no tenía, era un comando, el Comando Sur es el comando desde donde Estados Unidos mira América Latina, era algo más diplomático que militar. Y a pesar de todas las salvedades y asteriscos que estamos hablando, esto era sin precedentes. ¿Cómo se está viviendo desde Venezuela eso? El ver que se acerca una flota estadounidense y que, bueno, Ese punto tienen que tú hablas relativamente pocas es capacidades.
¿no? Pero, Es fundamental. La movilización naval y aérea también de Estados Unidos en la zona del Caribe es un hecho, digamos, sin precedente en los últimos años. Si vamos hacia atrás, tenemos que llegar hasta 1962 con el bloqueo a Cuba por el asunto de los misiles, aquella época. De allí ocurrió otra con Noriega en Panamá, donde movilizaron 27.000 soldados claro. americanos y tomaron, y se Sí, llevaron de ahí mi a Noriega. referencia que es relativamente chica, porque estamos hablando de más o menos 4.000 infantes de marina contra 27.000 que se movilizaron contra Exacto, Noriega. Por eso digo eso, por eso relativamente referencia pequeño. ese tamaño. Pero aquí hay un elemento que es importante, es decir, cuando tú mismo lo dijiste, el Comando Sur ha sido más una relación diplomática. El narcotráfico en América Latina ha crecido muchísimo, se ha fortalecido muchísimo, y los dos mercados fundamentales son Estados Unidos y Europa. Sí, Y Venezuela se convirtió en un país de tránsito de droga muy importante, ha crecido muchísimo. Y Venezuela ha sufrido, aquí hay que ver también el tema geopolítico, que eso vamos a dejarlo un por poquito favor, más contame adelante. cómo lo estás Clave para leyendo desde la explicar por qué macro. Estados Unidos mueve esa gran flota en el Caribe después de haber, digamos, descuidado o abandonado ese territorio desde hace muchos años, ¿verdad? En Sí, Venezuela han crecido mucho las bandas organizadas. Son bandas delictivas que tienen muchas áreas, no es solamente el narcotráfico, también hay tráfico de minerales. Acuérdate que hoy en día la tecnología está requiriendo de muchos minerales que ahora los llaman de tierras raras, donde sí, China tiene la vanguardia en la captura de este tipo de minerales. Hay una competencia feroz tecnológica entre Estados Unidos y China, y Venezuela se convirtió en uno de los grandes aliados, no solamente de China, sino de Rusia, Irán, y estos países que digamos que podríamos llamarlos antioxidentes. Cada país tiene su propio, digamos, objetivo. Estos aliados no son aliados ideológicos de lo que conocíamos antes. Ahora hay otros objetivos dentro de la economía también está incluida. claro, Pero hay en Venezuela, intereses claros más que ideología. sí, explico la existencia de más de 20 bandas organizadas. Cada una podríamos hablar de 60, 70 integrantes en todo el país. Y Sí. estas bandas se distribuyen o se reparten el negocio no solamente de la droga, sino de los minerales y lo que llamamos la economía ilegal. Especialistas en economía y analistas que han estudiado la situación venezolana hablan de que nosotros tenemos más o menos una economía ilegal que podría alcanzar al 30% del PIB. Y yo pienso que puede ser hasta superior. Algo parecido a lo que ha pasado en muchos años en Colombia. Esa economía ilegal genera mucho dinero, entre ellas está el Sí, narcotráfico. Y esto le da mucho poder no solamente a las organizaciones, sino factores del Estado que de cierta manera protegen o conviven con este tipo de mafias. Por eso, cuando se habla del cartel de los soles, no se puede de eso entender quería como una hablar. organización tradicional como conocemos a Pablo Escobar, o incluso los carteles mexicanos. Está muy claro quiénes son los jefes, dónde están, dónde operan y qué es lo que hacen. El negocio ilegal en Venezuela y el narcotráfico tiene muchas ramificaciones y hay muchas organizaciones incorporadas en esa actividad. Y eso incluye, es decir, podemos apartar el factor político, pero también hay factores políticos. Por ejemplo, el caso del Ejército Nacional de Liberación, que está operando en la zona sur de Venezuela y ha tenido eh, eh, vínculos con el Estado venezolano. También Y está la FARC una disidente. pregunta acá, que quiero tratar de entender. El cartel de los soles viene a ser el cartel del Estado, o al menos eso es lo que dicen en la prensa Bueno, internacional. eso es lo que dice, esa es la tesis
ha puesto en la opinión pública el gobierno de Trump, declarando a Nicolás Maduro, que es el jefe del Estado, como jefe del cartel. Lo que yo ¿Qué hay trato de de cierto explicar en eso? es que uno no puede hablar de un cartel como lo hemos conocido tradicionalmente. Los vínculos entre factores del Estado y mafias organizadas se está dando no solamente en Venezuela, se está dando en muchos países. Es decir, muchas Sí, autocracias conviven con esto porque son factores que manejan los negocios ilegales, rutas, etcétera, y son además muy fuertes. Pero la cadena es muy larga y la cadena llega incluso hasta los países de Europa y incluso a Estados Unidos. Te pongo un ejemplo. dale. Recientemente en Nueva York se desmanteló una banda que manejaba como 120 aeronaves de estas pequeñas, es decir, con siglas americanas, que operaban desde Venezuela. ¿Cómo lo hacen? Es decir, son vínculos que van más allá de los factores ideológicos o factores de principios políticos y son factores netamente económicos y de economía ilegal. En Europa, la entrada de los containers muchas veces vienen de Panamá, salen de Brasil y entran por los puertos. ¿Por qué? Porque están vinculados con organizaciones criminales que operan desde esos países. Es decir, por eso es que te digo, es una cadena. Entonces, hoy en día no se puede hablar de un cartel que hace todo. Cada uno cumple un rol. Yo pienso que el rol de Venezuela, que sería mucho hablar de Venezuela, de los Sí. factores que operan en estas cuestiones de narcotráfico, manejan la ruta. Es decir, controlan la ruta hasta el momento en que están en el territorio. De allí salen y, por ejemplo, este tipo de lanchas que se hundió en vías hacia Trinidad, ¿verdad? Seguramente llegan a un punto, allí hace conexión con otro factor del tráfico y establece una nueva ruta para llegar al mercado más importante que es Estados Unidos. Otro mercado Y, importante es México, porque México produce muchas drogas como las metanfetaminas, drogas ilegales que entran en Estados Unidos y que están haciendo estragos, especialmente en el sur de Estados Unidos. y en medio de todo Te dejo esto, aquí esta idea para... sí. No, no, está clarísimo y te agradezco un montón tu claridad primero. Pero en medio de todo esto, se lo escucha al presidente Maduro amenazando a María Corina Machado a instancias de esta movilización de la flota que se acerca a Venezuela. ¿Hay algo de cierto eso? ¿Cómo lo estás leyendo vos? Porque, por supuesto, sabemos lo que pasó, sabemos que ganó la oposición y que después, bueno, pasó lo que pasó. Em, pero ¿realmente crees que la presión internacional puede frenar cualquier, intento, sobre Machado? ¿O cómo lo están mirando? ¿O realmente no hay nada que hacer porque Venezuela, digamos, está separado de todo reclamo y toda presión? Bueno, en principio yo pienso que Estados Unidos y Trump tienen una política y él actúa por su propia cuenta, con sus factores, con sus asesores, con su equipo de gobierno y su estrategia geopolítica, que es lo fundamental. Es decir, yo no creo que Trump esté muy preocupado por la democracia venezolana o por lo que ocurre internamente. Le preocupa porque es un territorio clave que produce mucho petróleo, muchos minerales y están siendo manejados por mafias organizadas ilegales. Y esto también tiene otro factor que es la alianza abierta del gobierno venezolano con Rusia, con China, con Irán y también Mm, una fuerte conexión con Corea del Norte, que Corea del Norte ahora incluso está interviniendo directamente en la guerra de Ucrania y tiene poder nuclear. sí, Todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente también tiene que ver con esto. Trump tratando de que se llegase a un acuerdo entre Ucrania y Rusia, no lo ha logrado y al contrario, la guerra se ha profundizado y se ha extendido muchísimo el Medio Oriente. Está Israel, están estos mm, Hezbollah y todos estos factores que operan
desde otros países, muchos financiados por Irán. Es decir, que es una situación compleja. Estados Unidos, los gobiernos de Estados Unidos tenían muy descuidado el Caribe y América Latina desde hace muchos años. Y, por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita? China, en este momento, es el principal inversionista en Sudamérica. Está haciendo dos puertos, uno de ellos en Perú, que va a manejar prácticamente ¿ok? un gran porcentaje de la economía latino en la exportación e importación por el Pacífico. O sea, va a ser incluso una competencia muy grande, incluso frente al Canal de Panamá. Es decir, China tiene muchos intereses económicos, son muy distintos a lo que ha hecho Rusia. Este, o sea, todo el desarrollo tecnológico que está teniendo China y su capacidad para aliarse con países, no les importa la ideología, está, digamos, tocando prácticamente en el vecindario, digamos así, de Estados Unidos. Claro. Y eso es una Francisco, preocupación. Entonces te hay quiero una cambiar un razón poco el... Ah, perdóname, cerrá. para poner esa flota allí en movimiento en el Caribe. Claro, te quiero cambiar un poco el ángulo de la entrevista ahora porque eh, vos sos un tipo que dirigió el área de investigación del Nacional, sos un tipo que tiene una biblioteca de investigación escrita, no es uno o dos libros, Sí, sí. sos un tipo que hace periodismo del bueno en un lugar y seguís escribiendo además en tu blog, Sí. o tu blog o tu portal de noticias, digamos, donde he pescado algún material. Eh, Estás en una situación donde se robaron una elección, para decirlo en argentino, se afanaron una elección, donde digamos, el autoritarismo, los periodistas que son detenidos y sin ningún proceso judicial, sin nada. La verdad me querría tratar de entender cómo haces periodismo de investigación en un escenario así. Bueno, mira, ya el periodismo el de investigación tuve que, digamos, abandonarlo en la parte práctica. El periodismo de investigación requiere inversión, requiere viajes, moverse y, por supuesto, que fue lo que hice. Formé varios grupos de investigación. De hecho, gente que trabajó conmigo, a quien yo formé, son ahora gente que está operando desde afuera en periodismo de investigación con bastante éxito, como el caso de Armando.info. No sé Mm. si conoces ese portal. Bueno, hay varios que te pudiera mencionar, incluso la gente del Pitazo, algunos de ellos trabajaron conmigo, casi todos están en el exterior. De manera que O sea, hoy tenés que estar afuera del país. Hoy tenés que estar afuera del país, si vienen te estoy fuera del país interpretando bien. Hoy tenés que estar afuera del país para y sobrevivir, entonces digamos. trabajan, por supuesto, con periodistas que están acá, con contactos. Muchas veces financiarán algunos viajes, por ejemplo, vamos a poner, queremos ir a investigar qué pasó con la lancha y este pueblo que está allí en la península de Paria. Eso cuesta dinero, tienes que movilizar gente. eh, eh, Así es que se hace el periodismo de investigación. Y bueno, en los últimos años me ocupé más del análisis, de la interpretación de los hechos, pero por supuesto uno tiene contactos, uno mantiene unos subcontactos, mantiene uno muchas fuentes y uno Sí, muchas veces José Record consigue los datos y con eso uno maneja ciertas cosas bueno, con cierto cuidado. sí, En por ese supuesto, por sentido, supuesto. he evitado meterme directamente con estas cosas directas de corrupción. Ellos les preocupa mucho cuando tú señalas a un personaje, algo en que estuvo involucrado y es el tipo de gente que han detenido. Y en el último año, la mayor cantidad de detenciones tiene que ver con la gente ligada al proceso electoral del 28 de julio. Es decir, ellos tienen a veces sus maneras de a quién buscan y a quiénes. Y son muchos los periodistas y medios que aquí, bueno, se han cerrado. Aquí todos los medios están bloqueados, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, vos pero sin contabas, embargo, las redes sociales permiten que la gente pueda seguirse comunicando, ¿no? Entonces, bueno, digamos que trabajar de Venezuela es bastante complicado.
uno se ha tenido que restringir. Bueno, me mencionaste en mi página, sí, yo saqué esa página para poder tener un sitio de expresión. Muchas veces uno la para porque cuesta dinero mantenerla, no hay manera de financiar páginas. Sigo colaborando con alguna, por ejemplo, sigo trabajando con la Universidad Católica Andrés Bello en un centro de investigación que tiene la cátedra de política de la universidad, o sea, son relaciones más académicas, pero que le permiten a uno mantenerse en contacto con el estudio, con la formación y sobre todo la formación de nuevas generaciones. Es decir, siempre hay actividad que hacer y desde el exterior sí, a veces me piden, tengo contactos con medios españoles que me piden Claro. trabajos, medios importantes y bueno, seguimos trabajando. Francisco, me da la sensación de que te escucho, ¿no? Y un poco yendo a mi experiencia, tenés una tarea de tamizar un montón de datos, de confirmar. De hecho, abrimos la conversación donde vos me diste una explicación, una clase magistral de cómo habías confirmado que el video de esa lancha que dio la vuelta al mundo, que es atacada por un misil, estaba confirmado eso. Estaba confirmado que era una lancha que transportaba narcóticos, etcétera. Me quedo pensando, eh, ¿qué son aquellos temas, aquellas notas, aquellas cuestiones que vos decís, me gustaría hablar de esto, me gustaría llegar a una audiencia latinoamericana con tal o cual tema, me gustaría que le presten atención a tal o cual tema y que lo sigan? Estoy seguro que tenés en el tope de la cabeza uno o dos que, que son esos que, bueno, ¿qué bandera, qué titular periodístico te parece que tendríamos que estar en este momento siguiendo, levantando de Venezuela, observando? Bueno, tú mencionaste el tema político. Yo creo que estamos viviendo un momento crucial en el modelo político que se estableció en Venezuela. Venezuela con Hugo Chávez se incorporó a un modelo, digamos, autocrático, llamado progresista. Le han dado muchos nombres, pero al final es el control del Estado sobre todas las instituciones. Básicamente es eso. Es decir, aquí el capitalismo sigue funcionando, es decir, no es los sistemas que se conocieron en otras épocas, los sistemas socialistas, eso ya no existe, ni siquiera existe ni en China ni siquiera en Vietnam, pero se Claro, siguen utilizando esas nominaciones. Creo que en el único país que existe todavía es en Corea del Norte, que todavía mantiene a la población con un salario básico todo el mundo y la élite es la que maneja los grandes negocios. China se ha vuelto un país prácticamente neoliberal, aunque tiene mucho control de la población, es decir, son autocracias capitalistas, pero autocracias al fin y al cabo. Yo creo que estamos viviendo en el mundo una tendencia a las autocracias. Los estudiosos del área de las transiciones hablan de que la mayor cantidad del planeta, de los países del planeta, están regidos por autocracias. Las democracias occidentales que hemos conocido tradicionalmente han ido reduciendo sus espacios. Incluso dentro de las democracias hay muchos conflictos. Hoy en día incluso se debate mucho de lo que se está viviendo en Estados Unidos con Donald Trump. Europa está sufriendo cambios dramáticos, entre ellos con la migración islámica y con el ascenso de figuras que buscan también el control del Estado, es decir, donde se debilitan las instituciones. De manera que yo pienso que lo que estamos viendo en Venezuela es clave de lo que pueda pasar. Y cuando me preguntaste de María Corina Machado, es una dirigente que todavía conserva un gran apoyo social. Ha pasado ya con otros líderes, pero ella se ha mantenido por lo menos su sí. posicionamiento. Yo no creo que lo que ella diga, haga, este, eh, en relación con Donald Trump y Estados Unidos sea como
como se maneja muchas veces en los medios. Es decir, yo creo que Trump tiene su propia política. Ella no tiene nada que ver con el hecho de que se haya lanzado la flota al Caribe. Simplemente se alinea o, digamos, promueve como beneficioso ese hecho. Ese círculo que estableció esta flota de Estados Unidos ha sido básicamente para romper las rutas del narcotráfico. Como es un mecanismo que va a tener un efecto económico muy fuerte en las mafias, no solamente venezolanas, sino colombianas, ¿verdad? Mm, Eh, eh, Ese puede ser uno de los propósitos, pero yo pienso que el otro propósito es el geopolítico. Yo creo que ahí conviven los dos. Por cierto, no es la primera vez que lo hace. En el primer gobierno de Trump también hizo una gran movilización en el Caribe, también contra el narcotráfico, solo que lo asentó creo que en Puerto Rico, por allí, en una de estas islas, ¿no? No lo recuerdo bien, pero fue más o menos en 1920. Por ahí. sí. Mirá, la verdad me quedaría charlando con vos, pero se me acabó el tiempo, estamos recontra excedidos. Eh, Francisco Olivares, te agradezco muchísimo, un gustazo conversar con vos, la verdad. Bueno, mira, estoy a la orden y cualquier contacto con otros periodistas, compañeros míos venezolanos, estoy a tu disposición para contactarlos y que puedan conversar con ellos. Así será, un abrazo.